Soy una mujer dedicada a mi familia, a mi hogar, tranquila y con muchas responsabilidades. Todo marchaba bien, hasta que mi periodo menstrual no volvió. Al principio pensé que era un simple retraso, aunque nunca me había pasado, o que era un descontrol hormonal debido al método anticonceptivo que por más de 2 años estaba usando. Al pasar los días fue creciendo mi preocupación. Pensaba en qué podía haber salido mal si yo estaba segura de haber ingerido correctamente mi dosis diaria de anticonceptivos. Me asusté muchísimo. Un mundo de pensamientos llegaron a mi cabeza. No me sentía preparada para tener un bebé en ese momento de mi vida, con 3 pequeños y una economía no muy buena. Estaba muy asustada, muy confundida. No quería más hijos por el momento, no sabía qué hacer. Al pasar los días aumentaba mi angustia y analizando mi situación, decidí interrumpir mi embarazo. Empecé a buscar en internet opciones. Encontré remedios caseros, pastillas abortivas. Claro, el aborto no es legal en Sinaloa y parecía peligroso intentar algo de eso sin supervisión médica. No sabía si podía haber alguna consecuencia. Mi temor y mi desesperación crecieron y aumentaba al paso de los días. Definitivamente en el estado de Sinaloa, donde vivo y de donde soy originaria, no hay opciones, y mucho menos opciones seguras para cualquier mujer que decida practicarse una interrupción de embarazo. Lo único seguro era viajar desde Sinaloa hasta la Ciudad de México, y con mi situación económica pensé que me sería imposible hacerlo porque no podía solventar los gastos del traslado y el costo del tratamiento. Seguí pensando en qué hacer e investigando en internet. Encontré al Fondo María y toda la información necesaria para ponerme en contacto. Llené mi solicitud de apoyo con la esperanza de recibir una respuesta. Mientras, mi angustia aumentaba y no quería comentárselo a la gente. Desgraciadamente estamos en una sociedad que aún tiene una visión y una opinión negativa sobre el aborto. Y lo callé por temor a ser criticada, juzgada. De inmediato obtuve respuesta de Fondo María. Desde el momento que recibí la primera llamada me sentí tranquila. Sabía que alguien podía ayudarme. Fondo María me apoyó en todo. Desde el traslado a la Ciudad de México, me brindaron compañía, apoyo para el procedimiento y el regreso a mi estado de origen. Han pasado un par de meses desde que Fondo María me apoyó. No fue sencillo tomar esta decisión, pero estoy segura que fue lo más conveniente en ese momento para mí. Hoy me siento tranquila, comparando lo que sentí cuando me enteré de ese embarazo que no era deseado y que estaba evitando con un método anticonceptivo que falló. Mi manera de pensar sobre el aborto ha cambiado mucho, más allá de lo que la sociedad piense, critique o juzgue. Para mí, el aborto es también una opción de calidad de vida. Me hubiera gustado contarle mi situación y mi decisión a personas cercanas a mí. Me hubiera gustado que reaccionaran positivamente y que no existiera tanta negación a esta opción de decidir o no abortar. Es lo único que me gustaría cambiar, que no existiera tanto tabú al respecto, poder discutir y decidir libremente sin necesidad de esconderlo o de viajar tan lejos. Todos los seres humanos debemos de ser libres de pensamiento, de opinión y sobre todo de decisión. Es nuestro cuerpo, es nuestra vida. Y por lo tanto, decidimos por nosotras mismas. Yo creo que el dar vida es algo maravilloso cuando se desea totalmente. Y el ser madre es una decisión, no una obligación. Una mujer que ha abortado no debería ser criticada, ni mucho menos juzgada.